Muy buenos días a todos y todas. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Gracias por estar con nosotros para compartir en este webinar interactivo titulado Los debates teóricos y políticos sobre educación en el campo de la salud, entendiéndose educación para la salud y educación popular en salud en nuestra América Latina. Este ciclo de webinar que iniciamos hoy, de webinar interactivo, es auspiciado por el Programa Latinoamericano de Promoción de la Educación en el Campo de la Salud, que integra, como decía, la educación para la salud y la educación popular en salud, entre otros corrientes de pensamiento. Esta iniciativa de red de redes se institucionaliza en el 2024 gracias al apoyo de la Cátedra UNESCO en Educación en Salud Global, con sede en Francia, pero también gracias a la Universidad de Antioquia y a la Facultad Nacional de Salud Pública por liderar este proceso. La red de redes la integran diversas organizaciones de nuestra región que trabajan los temas de educación para la salud y promoción de la salud, y debo mencionarlas. Me refiero a la Oficina Regional Latinoamericana, ORLA, de la Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud, que se instituye a partir del 1988. Debo también mencionar que la red de redes también está integrada por la Red Brasilera de Educación Popular en Salud, que se instituye en el 1992, por el Consorcio Interamericano de Universidades y Centros de Formación de Personal en Educación para la Salud y Promoción de la Salud, con sus siglas CUEPS, que se instituye en el 1996, y también por la Red Colombiana de Educación en el Campo de la Salud, que se incorpora al conjunto de redes latinoamericanas en el 2019. Y nos resta solo mencionar una red adicional, que es la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud, que se instituye en el 2003 y que cumple 21 años de desarrollo de trabajo en red en nuestra América Latina. Para nosotros es un placer tener la oportunidad de compartir esta temática tan importante de los debates teóricos y políticos sobre educación en el campo de la salud. Este es un primer webinar interactivo de un conjunto de webinars que vamos a estar desarrollando en los próximos meses y que vamos a estar compartiendo con ustedes los anuncios de estos webinars. Quisiera comenzar señalando que este webinar es interactivo y por tanto queremos la participación de todos los participantes, y lo pueden hacer utilizando el chat, presentando sus preguntas, presentando sus observaciones o sus reflexiones sobre los diferentes temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy. También decirles que a los participantes que pueden utilizar el mecanismo del programado de traducción simultánea que tenemos dispuesto y que pueden referirse a él, tienen en pantalla para la traducción simultánea en español ese recurso del Wording Translation en su extremo, en su aplicación Zoom lo pueden conseguir, y es cuestión de ir al código que tienen en pantalla para utilizar el componente de traducción disponible en portugués, en inglés y español. Quisiéramos de inmediato comenzar la experiencia del webinar dejando a ustedes al doctor Guf Bui, director de la Cátedra de Educación y Salud de la UNESCO, quien les va a compartir unas reflexiones iniciales y un saludo para todo el grupo. Adelante, doctor Guf. Okay, thank you. Allow me to speak in English, and you can all use the Wordly app if you have difficulty in understanding English in your own language, Portuguese or Spanish. And
I'm very happy to welcome you on behalf of the UNESCO Chair on Global Health and Education. We are also a collaborating center for the World Health Organization, and we operate in the field of health promotion, health education, and prevention. Our strategy is to set up a set of coordinated actions that aim to orient and support social change to improve health for all and reduce health inequalities. And from the chair, we focus very much on life ecosystems and on lifelong learning. So the vision of the UNESCO chair is to create conditions for children and young people and members in the community to take charge of their own lives as individuals, members of their community, and as global citizens for all matters related to health. We created, in close collaboration with our partners from Latin America, a series of webinars in the Spanish and Portuguese language for 2024 and 2025, which Hiram already said. It's part of a Latin American program to promote health education and health promotion, and it's an initiative of a network of networks, Red de Redes. We are planning to organize 5 webinars and seminars, which will also lead to publication and to strengthening health promotion. It's an international webinar, so we are very welcoming everyone around the globe, because what is happening in Latin America and this discussion that we are initiating with this webinar series is relevant for everyone in the world working in the field of health education. And the collaborating partners are already mentioned. I'm not going to repeat them here, but we're very happy from the UNESCO chair that we have created this initiative and look forward to a very fruitful series of webinars. Thank you very much, and over to you, Hiram. Thank you, Dr. Guth Boyds, and thanks to the Cátedra de Educación y Salud de la UNESCO por el apoyo para esta iniciativa de los webinars interactivos en América Latina. Quisiera reiterar, como ven en pantalla, de que todos y todas tenemos la oportunidad de participar en las reflexiones y presentando preguntas, ¿verdad?, a todo el grupo de los panelistas sobre el tema que nos ocupa durante este webinar, y lo pueden hacer a través del chat del programado. Quisiera introducir al grupo de colegas que van a estar facilitando el proceso de compartir reflexiones generales y ponencias particulares sobre el tema de los debates teóricos y políticos sobre la educación para la salud en nuestra América. En primer término, tenemos la participación del profesor doctor Fernando Peñaranda Correa, que es docente e investigador de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Y también tendremos la participación del doctor Eymar Morao Vasconcelos, que también es docente e investigador, pero de la Universidad Federal de Paraíba, en Brasil. Ambos colegas universitarios estarán facilitando el proceso de discusión de los temas. Iniciamos de inmediato con las presentaciones y la discusión utilizando una guía de preguntas que hemos elaborado previamente para orientar el conjunto de reflexiones sobre el tema de los debates teóricos y políticos sobre la educación para la salud. Quisiera introducir la primera pregunta que vamos a estar discutiendo. En pantalla la compartimos. La pregunta es: ¿cómo acontece
en nuestra región el debate teórico y político de la educación en el campo de la salud, nos referimos a la educación para la salud y también a la educación popular en salud, y cómo aporta este debate al posicionamiento de los desarrollos y las experiencias surgidos en América Latina. Es una pregunta amplia, pero interesante, ¿verdad? Para conocer ese trasfondo histórico institucional y presentar los elementos críticos, ¿verdad? De lo que ha sido el desarrollo teórico y político de la educación en el campo de la salud. Presentamos a ustedes y le pasamos la palabra al profesor Fernando Peñaranda para que tenga unas primeras impresiones sobre esta primera pregunta. Adelante, doctor Peñaranda. Bueno, muchas gracias, doctor Hiram. Es un placer para mí estar hoy aquí con ustedes compartiendo unas reflexiones iniciales. Voy a hacerles una presentación. Me cuentan si lo están viendo. ¿Se está viendo la presentación? Tal vez no. Todavía no. No. En un momentico. Falta una cosa. Bueno, me dicen si ya se está viendo. Sí. Gracias. Bueno. Y me dicen si pasa. Entonces, como nos planteó el profesor Hiram, vamos a compartir unas reflexiones sobre los debates teóricos y políticos de la educación en el campo de la salud en América Latina. Básicamente, un gran objetivo que es analizar el debate teórico y político de la educación en el campo de la salud desde un punto de vista pedagógico y transdisciplinar, que tiene un propósito y es promover la recuperación y posicionamiento de las experiencias latinoamericanas en este campo, que básicamente recogen apuestas decoloniales, críticas y emancipatorias. Si nosotros miramos la práctica educativa cotidiana que se hace en los sistemas de salud regularmente, nosotros vemos que hay una intencionalidad generalmente centrada en transmitir información para que las personas tengan decisiones informadas desde el discurso biomédico, para que se logren cambios del comportamiento en relación con el discurso de riesgo, y donde generalmente pues, la responsabilidad queda en el sujeto. Además, se busca que las personas, los pacientes, tengan una adherencia a los tratamientos e indicaciones que se hacen desde el sector salud. Si miramos las razones políticas y éticas que, digamos, están a la base de esta práctica educativa, podemos ver que lo que se busca en sus metas es impactar la morbimortalidad. Y si ya miramos desde una perspectiva pedagógica qué tipo de educación es, podemos encontrar que es una educación transmisionista, instruccional, que podemos denominar como tradicional, en la cual hay unas relaciones verticales, donde el educando es un sujeto pasivo, básicamente sin conocimientos, porque los conocimientos, digamos que están en la ciencia, en el conocimiento biomédico, es lo que podemos entender como una educación bancaria. Ahora, cuando nosotros miramos la teoría que informa esta práctica pedagógica hegemónica, nosotros encontramos que hay unas propuestas, generalmente las sustentan unas propuestas teóricas promovidas desde las agencias multilaterales como la OMS, la OPS, la FAO, entre otras, la UNICEF. Muchas de ellas son conocidas por la mayoría de ustedes. Una muy conocida de información, educación y comunicación, la IEC, o estas propuestas COMBI que se trabajan bastante en los programas digamos, de control de malaria, dengue, etcétera, comunicación y movilización para el impacto conductual.
Y cuando uno mira cuáles son esas, digamos, esas corrientes, esos sustentos teóricos, uno encuentra que están centradas en la tecnología educativa y las ciencias del comportamiento, en psicología, antropología, sociología y la comunicación, eh, generalmente desde el conductismo y sus diferentes vertientes, la comunicación persuasiva y el mercadeo social. Lo que uno encuentra normalmente es que estas metodologías, porque así se toman, se asumen con un limitado análisis pedagógico y más bien se centran en los aspectos técnicos. Ahora, lo que habría que preguntarnos en relación con estas acciones teóricas y acciones prácticas que se desarrollan en los sistemas de salud, habría que preguntarnos entonces cuál es el concepto de salud, cuál es la concepción de educación, cuál salud pública, qué corriente de salud pública, y entonces al final nos podríamos preguntar cuál educación en el campo de la salud. Aquí traigo una cita de unas investigadoras de la corriente crítica anglosajona que se plantean la necesidad de hacer cambios teóricos y ontológicos en educación en el campo de la salud que tenga en cuenta otras corrientes y otros campos como la educación, los estudios culturales y la sociología, y considerar la posibilidad de superar estos enfoques exclusivamente intervencionistas y basados en el riesgo. Podemos entender entonces que estamos en un objeto teórico y práctico que se intersecta desde el campo de la salud y el campo de la educación. Entre otras, hay un aporte de diferentes disciplinas, y que en el centro, en esa intersección, nosotros tendríamos la educación en el campo de la salud como un objeto transdisciplinar que está en proceso de construcción. Uno podría hacer estas preguntas en relación con el talento humano en salud cuando se plantea su rol de educador. La primera es, ¿se piensa como educador? ¿Cuál es la reflexión que hace sobre su práctica educativa y desde qué referentes teóricos, políticos y éticos lo hace? ¿Cuál es la formación pedagógica que tiene para hacer esta reflexión? Y si se promueve la reflexión pedagógica en el ámbito de la práctica profesional. Ahora, cuando nosotros aplicamos ya la lupa pedagógica, o sea, una reflexión pedagógica, nosotros es importante recoger algunos aportes teóricos de las ciencias sociales. Por ejemplo, en primera instancia es necesario reconocer que la educación es una práctica social para la transmisión de la cultura. En ese sentido se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Y por lo tanto, lo que busca la educación es reproducir el orden social, pero también habría la posibilidad de transformar ese orden social. Ahora, otro elemento es que a pesar del desarrollo de las alternativas pedagógicas y didácticas que ha tenido pues la educación, pervive la hegemonía de la educación tradicional, una educación que viene así desde la universidad medieval. ¿Y por qué pervive a pesar de estos desarrollos? Es precisamente por su capacidad para imponer contenidos y mantener el orden imperante. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer ahí es preguntarnos, ¿qué será lo que busca mantener o cambiar la educación en el campo de la salud? ¿Y a cuál salud pública le es funcional la educación tradicional? Ahora, si nosotros recogemos los aportes de la pedagogía entendida como una reflexión teórica sobre la educación, uno puede empezar esta reflexión con dos preguntas centrales que se hace la pedagogía. La primera es su intencionalidad. ¿Para qué estamos educando? Y la segunda
son las razones políticas y éticas. O sea, ¿por qué estamos haciendo la educación? Hay muchas maneras de, digamos, de definir y construir las corrientes pedagógicas, modelos, etcétera. Hay muchas formas de organizarlo. Yo traigo aquí una de ellas en que se plantean tres grandes corrientes pedagógicas que se denominan una tradicional, la otra renovadora progresista y la otra crítica. Si le aplicamos las preguntas centrales, la intención y el propósito político y ético, nosotros tendríamos que entonces la corriente tradicional o instruccional que sigue estas perspectivas conductistas, podríamos decir que su intención es transmitir el conocimiento y los valores establecidos. Su propósito político y ético sería conservar el orden imperante y su eje está en los contenidos. En cuanto a la renovadora progresista, que ahí podríamos incluir, por ejemplo, las pedagogías activas, el constructivismo, nosotros podemos entonces identificar que su intención está en lograr o promover que el sujeto, el educando, aprenda a pensar, que se promueva el florecimiento humano y el desarrollo de capacidades. En este sentido, su propósito político y ético sería que se pudiera adaptar al mundo, transformándolo, pero también transformarse, esto es, en un proceso de progreso y cambio. Aquí el eje estaría en el sujeto. Por otro lado, la corriente crítica, en la cual podríamos incluir la educación popular, las vertientes de coloniales, feministas, de la teoría crítica y otras, podríamos decir entonces que su intención es comprensión crítica de la realidad para una formación para la acción. ¿Y cuál sería el propósito ético y político? La emancipación del sujeto y de la sociedad y transformar las condiciones de dominación y formas de poder que promueven la exclusión y la opresión. Entonces el eje aquí estaría en la justicia social. Ahora, si miramos, ya llevamos esta reflexión al campo de la educación y el campo de la salud, nosotros vemos que también hay muchas maneras de nombrarlas, pero yo recojo aquí, digamos, dos tradiciones, la tradición anglosajona y la tradición latinoamericana. En la tradición anglosajona uno puede encontrar una educación en salud que está muy centrada pues en el comportamiento, los cambios de comportamiento, pero también hay una perspectiva crítica como la que les planteé anteriormente, y hay otra manera de nombrarla que se llama la alfabetización en salud, que también constituye otra corriente importante, digamos, en los países del norte. Ya en la tradición latinoamericana hay diferentes formas de nombrar las diferentes corrientes y tendencias. Algunos los llaman tendencias, otros los llaman modelos, otros los llaman enfoques. Pero cuando nosotros miramos la práctica, la mayoría o una gran cantidad de los autores hablan de que hay dos, por así decir, dos grandes tendencias, dos grandes, digamos, formas de hacer la educación en el campo de la salud, que se podrían denominar como tradicional, que es esta que ya hemos hablado, y otra que sería una educación dialógica que estaría influenciada por la educación popular en salud. En la tradición latinoamericana, entonces, nosotros podemos reflexionar sobre el ámbito teórico y político respecto a la salud, la educación y la salud pública, y ahí vemos dos grandes influencias. Una influencia desde el movimiento de la educación popular en salud, pero también influencias desde la salud colectiva y la medicina social latinoamericana, que plantean pues las concepciones sobre lo que es la salud pública y también lo que es la sociedad. En el ámbito de las políticas es importante revisar y reconocer
importantes desarrollos que se vienen dando en el campo de las políticas de salud pública. Ahora les voy a mostrar algunos de ellos. Y en el ámbito de la práctica es necesario reconocer múltiples experiencias de carácter institucional y no institucional, incluso más allá del sector salud, pero que están relacionadas con el sector salud. Ahora, quiero compartir con ustedes una experiencia en el caso colombiano del Ministerio de Salud y la Protección Social, donde el Ministerio establece un marco conceptual y metodológico para el desarrollo de la educación para la salud, de las rutas integrales de atención en salud, orientaciones pedagógicas, metodológicas y didácticas. ¿Por qué es importante esto? Porque mira que aquí se establece una fundamentación pedagógica. Es primera vez que en este país hay una propuesta pedagógica. Hasta esa época, estoy hablando del 2018, lo que se hace en las políticas públicas es asumir estas propuestas de otras de las organizaciones multilaterales, como les digo, sin una reflexión pedagógica. Aquí, por el contrario, hay una reflexión pedagógica, hay una propuesta, y ustedes pueden ver que dentro de su propuesta pedagógica, perspectiva pedagógica, pues hay un reconocimiento y una necesidad de trabajar la pedagogía crítica, miramos y reconocemos el diálogo de saberes y la educación popular. Traigo, esta es una copia de este documento donde habla de uno de sus fundamentos pedagógicos y habla de la pedagogía crítica que lo relacionan con la educación popular. Voy a leer un pequeño fragmento para que ustedes vean el tono en que está escrito. Dice, se basa en la idea de que es posible crear una sociedad justa y equitativa y por tanto se requiere empoderar a las personas quienes mediante una lectura crítica de la realidad y la problematización de las relaciones sociales, de los poderes que circulan en ella, serán capaces de develar intereses, conflictos y por tanto de actuar para mejorar la situación que viven. Ustedes ven aquí una reflexión sobre la justicia social o mejor dicho, una propuesta orientada desde la justicia social. Entonces, yo quiero dejar esta pregunta, recordar la pregunta. ¿Cuál es la educación en el campo de la salud que queremos promover, teniendo en cuenta la intencionalidad, para qué educamos, y el sentido ético y político, por qué educamos? Muchas gracias. Esta es la presentación que tenía para ustedes. Adelante, Irán. Muchas gracias, profesor Peñaranda, por poner sobre la mesa un conjunto de reflexiones sobre lo que ha sido la experiencia histórica institucional, también filosófica y conceptual sobre el campo de la educación para la salud en América Latina y sus influencias por parte de otros entornos externos. Para efectos de la audiencia, estamos en la pregunta de cómo acontece en nuestra región el debate teórico y político de la educación en el campo de la salud y cómo aporta este debate al posicionamiento de los desarrollos y experiencias surgidas en América Latina. En esta ocasión, le voy a pasar la palabra al doctor Eymar Mourão Vasconcelos de Brasil, quien va a estar también reflexionando sobre esta primera pregunta y posterior a su presentación vamos a abrir a la audiencia posibilidad de reflexiones y debates y preguntas por parte de los participantes. Adelante, doctor Eymar. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Assim, a alegria principalmente de ver reunindo pessoas de diferentes países da América Latina, né? Diferentes instituições, pessoas. Essa articulação que está começando agora, que é o que me alegra muito de presenciar e que esse webinário é uma primeira iniciativa mais ampla, né? E assim que o campo da educação em saúde já foi muito valorizado, muito mais valorizado no passado. Eu digo que hoje há um borramento, um apagamento. A educação em saúde tornou-se uma palavra breve, curta, para ser principalmente uma cobrança para que as pessoas sigam comportamentos adequados e executem ações de medicina preventiva. Quer dizer, mas nem
uma ação educativa para isso tem grande espaço, é mais cobrança, né? Eu vou fazer como o grande desafio de uma articulação internacional é a questão da língua. Então, eu fiz um resumo das minhas afirmações mais importantes em espanhol e a Vera Jana, minha companheira, vai ficar me ajudando. Eu queria agradecer a Vera Jana, né? E eu queria também dizer que eu não vou fazer uma análise ampla, e foi muito bom o Fernando ter vindo antes de mim, né? Porque ele fez uma análise mais ampla. E aqui no Brasil, nós gostamos muito de fazer debates com provocações. Eu vou fazer muito mais uma provocação. E antes, eu gostaria de mostrar este livro do Fernando, que eu acho que o Fernando, nós não temos muitas bibliografias com é, fazendo essa análise geral. Fernando, eu fiquei conhecendo esse livro, eu gostei muito, né? Eu queria colocar essa indicação. Então, primeiramente, eu queria dizer, a primeira pergunta, eu resumi a primeira pergunta. Como as várias perspectivas de educação e saúde estão influenciando o desenvolvimento do cuidado, em saúde na região? Há várias concepções de educação e saúde, tanto quantas há as concepções filosóficas e políticas sobre a vida e a saúde. Mas, de forma sumária, resumida, pode-se afirmar que há duas concepções predominantes. Está muito de acordo com o que o Fernando diz. Tem uma dominante, que o Fernando chama de educação tradicional, em que o ato educativo, como instrumento para generalizar conhecimentos, comportamentos considerados prioritários para a melhoria das condições de saúde da população. Essa prioridade é definida a partir de estudos epidemiológicos sobre ações e modos de viver que mostram maior impacto na melhoria dos indicadores de saúde, né? É, a reflexão pedagógica, o, orientado por essa tradição, é orientado pela busca de metodologias didáticas que têm maior eficácia em diferentes grupos populacionais. Até se usa metodologias participativas. Vera, você podia, acho que está atrasado um pouquinho, é, a apresentação. Já está no o slide 3. Então, eu tô no 3, não tá mostrando o 3 aí, não? Tá Desculpa. certo. Tá certo. Não, não, agora tá no. Não, tá mostrando vai na frente um pouquinho, por favor. É, a Não, reflexão, aqui a reflexão pedagógica. a reflexão pedagógica tá. Não É, tá não mostrando esse, o 3? não, tá mostrando. Desculpa. Pera, Eu tô vendo o 3 aqui. que tá na primeira. Tá, Ué, então peraí, eu vou entrar de novo. tá. Essa parte eu tenho um pouco de dificuldade de ir passando, falando e é, manuseando, então eu pedi à Vera que fizesse isso. Tá no Aí, 3 agora? agora sim, Então, nessa concepção pedagógica da educação e saúde tradicional, a reflexão é orientada pela busca de metodologias didáticas que têm maior eficiência em diferentes grupos populacionais, metodologias participativas usadas de forma instrumental. Já se usa-se metodologias participativas, mas escuta e, e busca fazer rodas, mas muito mais para ver os argumentos, achar o melhor argumento para melhor convencer as pessoas, né? Eu digo que é uma participação, uma escuta não autêntica. É, mas os objetivos já estão previamente definidos e há um grande aparato institucional de comunicação valorizando esta perspectiva. Aí a próxima. O desafio maior
já não é mais a ignorância sanitária da população que se falava, né? Essa talvez seja a grande novidade. O objetivo é superar a infinidade de informações e ensinos sanitários sem evidências científicas, recheados de interesses mercantis e políticos que circulam intensamente nas redes sociais, nos grandes meios de comunicação de massa, gerando confusão, modismos e consumo de produtos e serviços inadequados. A busca de conhecimento e comportamento saudável tornou-se generalizada e intensa na população. Eu gosto muito de um conceito que aqui no Brasil nós temos um professor que chama Roberto Passos Nogueira, ele fala higiomania, né? Essa busca ilusória e intensa por uma juventude sem fim, a partir de ações individuais, né? É, Nesta perspectiva, a próxima, educação em saúde como uma ordenadora de práticas, prioridades e conhecimentos na densa floresta da higiomania e também da ignorância ainda restante. Ainda há grupos com poucas informações, né? E também, então, nesse contexto dessa hegemonia, dessa florestas de informações confusas, mercantis, políticas, essa educação em saúde tradicional tem, bem feita, tem um significado. Nós vivemos isso muito na pandemia da Covid, em que, pelo menos no Brasil, que eu acho que isso deve ter acontecido em todos os países, houve muita confusão e faltou uma afirmação clara desse tipo de educação em saúde. Agora, há a outra concepção que eu vou me ater, essa concepção é, da educação popular em saúde. E o Fernando fala que coloca também uma educação decolonial, feminista, mas que eu acho que Paulo Freire, de alguma forma, está nessas várias perspectivas, né? A luta, ela não começa como uma proposta da saúde, ela começa como uma proposta de emancipação política geral. A luta contra a intensa opressão política, econômica, cultural, a marginalidade de amplos grupos sociais e a injustiça que marcam a América Latina foi mobilizando desde a década de 1960 inúmeros movimentos e grupos de ativistas sociais buscando a emancipação e o protagonismo das classes populares. Trabalhadores de saúde se envolveram nesse processo. A gente entrou nesse processo, e, nós fomos descobrindo a força criativa e transformadora de ações de saúde orientadas pela educação popular. Apesar de não ser difundida e apoiada diretamente pela maioria das instituições internacionais e governamentais do campo da saúde, as práticas e reflexões da educação popular foram se espalhando nos serviços de saúde e nos movimentos sociais da região nas últimas décadas. Então, hoje é uma realidade importante na América Latina, muito mais por uma ação de movimento, né? Muitas dessas experiências se iniciaram motivados por seu projeto político e emancipatório, mas foram descobrindo seu forte potencial de promoção da saúde, através do fortalecimento do protagonismo pessoal, familiar, comunitário, no enfrentamento de complexos problemas de saúde. Muitos profissionais de saúde se encantaram com a riqueza das relações sociais que elas foram gerando, cheias de afeto, proximidade e diálogo. Surpreenderam-se com a eficácia e criatividade de tratamentos, soluções e lutas comunitárias surgidas através do compartilhamento de saberes e iniciativas, e também com protagonismo cidadão desencadeado por essas práticas, né? É, Capaz de reorganizar as relações familiares, comunitárias e de transformar muitos determinantes locais dos problemas de saúde. É
uma vez uma repórter me perguntou no aniversário da morte de Paulo, do centenário de Paulo Freire, ela perguntou assim: por que Paulo Freire continua importante na área da saúde, apesar de fazer tantos anos que ele morreu? Eu respondi para ela assim: os ensinamentos de Paulo Freire ensinam um tipo de inserção, um tipo de vínculo, um tipo de aproximação com a realidade popular que gera uma experiência. Essa experiência é muito densa. É a força dessa experiência é que encanta e que faz difundir. Né? Quem viveu isso, viu as intensas transformações, foi encantado. E esse encantamento propaga. Né? Assim, por sua força transformadora da realidade de saúde, por sua capacidade de mobilização e empolgação dos profissionais de saúde e lideranças sociais, a educação popular foi se espalhando na América Latina, por meio de trocas de experiência, pelo compartilhamento de reflexões e pela produção de textos analíticos. Ganhou também um reconhecimento internacional por como uma das contribuições significativas da América Latina para a saúde pública mundial. Né? Algumas vezes eu tenho contato com sanitaristas de outros países que visitam aqui o Brasil, a América Latina, e falam assim: vocês têm um serviço de saúde muito precário, com muito pouco recurso, mas vocês têm práticas que não existem em outros países do mundo. Né? Eu acho que isso é importante. Então, eu queria, para terminar, apenas fazer uma reflexão geral. Assim, as duas concepções que mais importantes, elas convivem, se conflitam e se apoiam no serviço de saúde. A primeira é fortalecida principalmente por iniciativas dos gestores institucionais. A segunda, principalmente como um movimento social de trabalhadores da saúde e de grupos comunitários e políticos. Agora, eu sinto que há uma intensa disputa entre as várias concepções de educação e saúde. Há sim antagonismos entre elas, mas há também complementariedades. Numa sociedade democrática e diversa, há espaço e legitimidade para as várias concepções de educação e saúde. Então, era isso que eu queria colocar. Muchas gracias, doctor Eymar, por la presentación y la defensa de la contribución de la educación popular en salud, ¿verdad? Al quehacer de la salud pública en general. Hemos estado dialogando con el apoyo de los profesores Peñaranda y Mourao Vasconcelos sobre cómo acontece en nuestra región el debate teórico y político de la educación en el campo de la salud y cuáles son sus aportaciones, ¿verdad? Y en este momento queremos recibir reacciones y el insumo de los participantes en este webinar. Tenemos a 107 participantes y nos van a estar ayudando en comunicarnos algunas de las reflexiones que han podido ubicar o preguntas que han podido ubicar en el chat. La profesora Olga González de la Universidad de Antioquia y la colega profesora Vera Joana de Brasil, que estarán compartiendo con nosotros algunas de esas preguntas o reflexiones que ustedes nos han estado planteando a lo largo de esta presentación. Adelante, profesora. Muy buenos días. Inicialmente realizan dos preguntas antes de iniciar las presentaciones de los profesores, entonces quiero pues leerlas y mirar si es este el momento de responderlas o ya al final del webinario. La primera nos escribe el doctor Hugo Reyes desde Chile. Me dice, me gustaría tener la opinión de los profesores respecto al rol de la alfabetización sanitaria y la alfabetización sanitaria digital como determinantes críticos de la salud. Y la segunda pregunta es referente
¿Cuál es el grado de interacción entre los ministerios de educación y salud en los diferentes países de la región? En este momento también tenemos dos comentarios que realizan dos personas en portugués. Le solicito a la profe Vera que me ayude en este momento con estos dos comentarios que realizan en el chat. Buenos días y buenas tardes para personas diferentes. Voy a leer el comentario, la reflexión yo creo que el nombre es María Silveria dos Santos. No sé si capté todo. Un momentito que estoy. Sí, bueno, importante considerar. Voy a leer en português? Puedo leer en português? Creo. Importante consideração às epistemes da educação popular de base freiriana e da decolonialidade para contribuir com os processos formativos em saúde. O diálogo entre ambas as teorias no campo da educação em saúde é considerado pleno de potenciais éticos e políticos. Conclui-se destacando que a teoria decolonial e a educação popular contribuem para a formação de novos espaços de saber, de discussão e de reflexão no campo da educação em saúde. Enquanto a educação popular salienta a necessidade de resgatar as potencialidades do direito de ser, apagadas por poderosos mecanismos de opressão, a teoria decolonial contribui para o questionamento da episteme que preside a cultura, que preside a racionalidade ocidental, trazendo para o campo novos olhares, posicionados fora do aparato cultural e ideológico da decolonialidade e modernidade. E cita como biografia autor Yata Anderson Nascimento, do Instituto Federal do Espírito Santo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Profe Adelante. Eymar, tenemos otro comentario del doctor Hugo Reyes. Dice, ante el desastre que implican las enfermedades no transmisibles en nuestra América, ¿cuál sería, según el profesor Peñaranda, el mejor afrontamiento del tema? Esas serían, profe Irán, los comentarios y las preguntas que tenemos hasta el momento. Muchas gracias, profesora González. Pasamos la palabra a los profesores Peñaranda y Maurao Vasconcelos, si tienen alguna reacción a alguno de las preguntas o comentarios planteados. Bueno, si quieres, yo puedo hacer unas reflexiones iniciales, profesor Irán. Primero, Adelante. muchas gracias por las preguntas. Son preguntas muy interesantes. La primera es sobre la alfabetización en salud o alfabetización sanitaria, que es una corriente amplia que ha tenido un importante desarrollo en los países del norte. Y pues dentro de la alfabetización también, dentro de esta corriente también se plantean propuestas críticas. Yo creo que una de los planteamientos que hemos venido haciendo es la necesidad de construir un discurso latinoamericano que pueda entrar a, digamos, a dialogar con estas propuestas que vienen de otros lugares. O sea, no es asumirlas simplemente sin una reflexión pedagógica y crítica. Habrá que ir construyendo y fortaleciendo este discurso latinoamericano y recogiendo estos aportes, y desde estos aportes entrar en una discusión con estos
con estos otros discursos. Habrá, digamos, elementos conceptuales con los cuales tendremos acuerdos, pero habrá otros posiblemente en los cuales no tendremos acuerdos. Yo creo que parte de lo que planteaba ahora el profesor Eymar es precisamente esa visión. Yo tengo una idea de las corrientes en las cuales ellas se influencian a sí mismas, no las entiendo como si fueran paradigmas que son irreconciliables, pero sí dentro de una perspectiva teórica que la haga coherente, porque no es recoger como de una y de otra dentro de una perspectiva ecléctica, que realmente a lo último entonces no sabemos lo que estamos haciendo. Yo creo que hay que recoger estos aportes, entrar a reflexionarlos desde una perspectiva crítica e ir construyendo una propia propuesta teórica desde la cual ejercer y desarrollar la educación en el campo de la salud. La otra pregunta es sobre la interacción entre el Ministerio de Salud y Educación. Esa es una gran pregunta. Nosotros tenemos uno de los webinarios, va a ser abordar esa pregunta. Es el último que vamos a dedicarlo a esa pregunta. Pero en primera instancia, yo puedo decir que hay muy buenas intenciones, por lo menos en lo que conocemos nosotros. Será muy bueno conocer. Ese va a ser un espacio para que conozcamos lo que está pasando en los diferentes países, pero puedo decirlo por lo menos desde lo que nosotros tenemos en nuestro país, en Colombia, y vemos muy buenas intenciones, pero no se dan en la práctica. Y hay unas contradicciones tremendas de programas que se hacen en las escuelas, etcétera, pero con una coordinación muy compleja, muy compleja. Entonces, precisamente por eso es que lo tenemos como uno de los webinarios, porque creo que ahí tenemos que hacer un trabajo muy grande. El tercero punto, que es el de la reflexión epistemológica de educación popular y la teoría decolonial, creo que hay una intersección muy interesante. Efectivamente, la propuesta que hace nos indicará que debemos ir avanzando en esa reflexión, y muchas gracias por digamos, por esos aportes y la referencia teórica que habrá que tenerla en cuenta. Gracias, profesor Ira. Gracias, profesor, por su respuesta. Paso la palabra de inmediato al profesor Eymar para alguna de sus reflexiones a las preguntas. Eu gostaria de iniciar com a pergunta do Hugo a respeito da interação entre os ministérios da saúde. Eu penso que é muito pouca, né? Eu penso que é uma das finalidades desta rede de redes é criar uma troca de experiência. Eu penso que o Brasil, por exemplo, é um país muito isolado. Eu penso que nós precisamos aprender mais um com os outros. E esta é uma das finalidades desta rede de redes que estamos tentando organizar aqui na América Latina. Nós temos uma proposta para o Ministério da Saúde de fazer um seminário presencial sobre a educação popular em o campo da saúde, nos sistemas públicos de saúde, porque nós precisamos haver mais encontros. Uma outra pergunta que Hugo ha feito por nós, agora eu vou começar a falar um pouquinho portunhol. É sobre a melhor pedagogia para se enfrentar problemas crônicos. Eu penso que Fernanda ha dito, não é importante distinguir, não fazer uma mistura de las concepções, mas há pessoas que com algumas informações sobre como se fazer para melhorar, as pessoas transformam sua vida. Mas todas as pessoas que
trabalham em la comunidade, em Cerro, percebe que há famílias que não é só o problema de más informação, não é um problema de alfabetização da saúde. Há conflitos familiares, depressões, violências que impedem. E apenas lá a educação popular tem possibilidade de aproximar, de descobrir maneiras de conjuntas de enfrentar a situação. E eu vivi uma situação, eu trabalho em uma comunidade periférica no Brasil. A líder comunitária é uma pessoa que vai falar em outros lugares, mas ela tinha uma diabetes méritos não compensada. E eu aproximei. Aí havia um conflito muito grande em sua família. É algo imprevisível. Se não há uma aproximação, um diálogo, uma busca conjunta de soluções, não se resolvem os problemas. E as mortes se concentram em estas famílias. Então, eu penso que a educação popular é muito mais potente, mas eu tenho certeza que a grande parte dos profissionais não vão fazer educação popular, porque Paulo Freire é muito mal visto entre muitos profissionais. Para estes profissionais, a alfabetização, uma educação em saúde bem feita, é o que se pode fazer. Então, nós temos, a grande questão não é discutir não é apenas discutir qual é melhor, lá que é possível ser feita em um país, em um continente onde a direita, as pessoas que têm raiva dela, têm ódio de Paulo Freire, não vão implementar a educação popular, mas elas podem trabalhar com outras concepções, mas com cuidado, com sensibilidade, e não apenas cobrando comportamentos. Eu gostaria de apenas isso. Muchas gracias, profesor Eymar, por esas reacciones y reflexiones. Nos movemos a la segunda parte de este webinar interactivo y hay una segunda pregunta orientadora que es de naturaleza presente y futura, es prospectiva. ¿Cuál es la educación en el campo de la salud que queremos promover teniendo en cuenta la intencionalidad, para qué educamos y el sentido ético y político, por qué educamos? Así que vamos a iniciar esta segunda ronda de presentaciones y reflexiones y doy la palabra al profesor Peñaranda. Gracias, profesor Irán, perdón. Es que quería hacer una reflexión que no asumí una de las preguntas y tengo algo para decir, que es en relación con las enfermedades no transmisibles. Y creo que nosotros estamos en este momento desarrollando una experiencia interesante que trabajamos desde una orientación de la educación popular con lo que se denomina la investigación temática. ¿Qué es lo que se busca con esto? Realmente que podamos trabajar con quienes están, digamos, los pacientes, las personas que tienen, por ejemplo, diabetes, para que podamos con ellos avanzar en la comprensión del fenómeno, porque es que el fenómeno no es un asunto solamente biológico, sino que es un asunto ontológico, o sea, de la persona, de su vida, un problema de tipo social, un problema de tipo cultural, político, económico, que requiere ser comprendido. Entonces, con esto avanzamos hacia procesos donde con los mismos pacientes o con las mismas personas que tienen, por ejemplo, diabetes, se construye los propios contenidos
de las propuestas pedagógicas. Y eso permite digamos, un trabajo más integral, porque es que muchas veces las informaciones basadas en los factores de riesgo se quedan en comportamientos personales y realmente pues no hay una transformación, porque se requiere transformación tanto de los pacientes, de las personas, de los educandos, como también transformación de los mismos educadores. Entonces quería hacer pues como ese comentario. Gracias, doctor. Tenemos sobre la mesa la pregunta de cuál es la educación en el campo de la salud que queremos promover teniendo en cuenta la intencionalidad, para qué educamos y el sentido ético y político, por qué educamos. ¿Quién se anima con algunas reacciones en esta dirección? Profesor Eymar, ¿quiere aportar algo más en esta dirección? Sim, eu pediria Vera Joana que me ajudasse também novamente. É, lá, lá, a segunda questão, qual é a educação e saúde que queremos promover? Eu fiz um resumo desse. As duas concepções principais que nós discutimos aqui têm sua importância na sociedade, né? Precisam ser bem implementadas e receber apoios institucionais significativos. Porque o que nós estamos vendo não é, mesmo a educação tradicional, muito mal implementada. É, é uma, se diz educação em saúde, mas é uma violência que se faz, a culpabilização de la vítima. Se cobra, coloca a culpa do problema da saúde em la persona que tem o problema. Então, eu penso que nenhuma na corrente bem estruturada defende isto. Eu penso que o mais importante é todas as correntes precisam estar mais presentes, porque o que está mais presente é a não existência de uma reflexão pedagógica. E as várias práticas, a próxima, por favor, as várias práticas de educação em saúde vêm sendo desvalorizadas, sufocadas por um tipo de promoção da saúde centrada na grande prioridade de implementações de ações preventivas padronizadas e quantificadas, cada vez mais cobradas por mecanismos informatizados de gestão do cuidado extremamente sofisticado. A confusa insalubre floresta de informações e práticas de saúde amplamente divulgadas nas redes sociais, a partir de interesses mercantis e políticos, precisa ser enfrentada por práticas de educação em saúde orientadas por evidências científicas e pela experiência de profissionais e dos saberes acumulados pelos movimentos sociais. Nesta família que eu acompanho, a família ha feito um grande esforço para comprar um relógio que mede a glicemia. Não tem nenhuma evidência científica, mas gera consumo. Então, há um perdimento da população em falsas informações. Agora, a educação em saúde, a educação popular em saúde, tem um potencial transformador da realidade muito maior, muito maior. Busca a reconstrução da nação. Eu acho que esse é o grande. Nós não estamos apenas. Isso que empolga. Isto é o que empolga os trabalhadores. Nós estamos apenas trabalhando por melhores indicadores. Nós estamos a pensar na reconstrução da nação. E eu digo que é o grandioso que mobiliza as pessoas, que mobiliza as comunidades, é que mobiliza os trabalhadores.
E a educação popular fortalece o protagonismo de pessoas e grupos excluídos, enfrenta os determinantes sociais dos problemas de saúde, tem grande força de mobilizar a empolgação dos trabalhadores de saúde. Mas aí o que eu queria dizer, a educação popular em saúde tem uma grande limitação, pois ela pressupõe uma intencionalidade. Por favor, a próxima, Vera, a dizer assim, ela pressupõe uma intencionalidade política que exige uma adesão voluntária dos educadores e assim não pode ser cobrada para ser implementada por todos. Isso que nós sentimos isso aqui no Brasil. É, Nós temos uma política de educação popular em saúde do Ministério da Saúde, mas não há pessoas que são contra Paulo Freire. Nós não podemos obrigar a fazer isto, né? Então, é uma educação que necessita essa adesão personal. É, mas nós podemos, na próxima, por favor, nós podemos organizar processos educativos para trabalhadores e lideranças sociais no campo da saúde para torná-la mais conhecida, mostrar sua potência e aperfeiçoar suas práticas. É isto que nós estamos tentando fazer no Brasil com a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no Sistema Único de Saúde. Quer dizer, essa é uma política a partir do governo Lula que ha sido aprovada. Então, hoje nós temos recursos de formação para generalizar. E eu digo que, em lo passado, lá a educação popular se generalizava por contágio. As pessoas gostavam, tentavam imitar, estudavam, mas nós podemos é, ampliar sua presença em los sistemas públicos através de políticas organizadas, né? E para terminar, eu gostaria de dizer, nós outros estamos em uma sociedade que queremos que seja democrática. Há grupos e pessoas e movimentos defendendo e implementando diferentes concepções de práticas educativas. Isto é legítimo em la democracia. Precisamos sair da disputa polarizada entre estas concepções e aprender e a conviver e dialogar e aproveitar de cada uma delas, lo que é possível em lo sistema de saúde. E eu penso como Fernando que não é misturar, não é uma educação eclética. Há distinção, mas em la nação há diferentes grupos que têm diferentes concepções de la vida. E, e esses grupos têm sua proposta de educação e saúde. E nós precisamos conviver e dialogar com elas. É preciso continuar o debate, mas respeitar, porque o mais pior, que é inaceitável, é dizer que é educação o que não é educação, é apenas um discurso autoritário de cobrança violenta de comportamento. Isto, nenhuma concepção de educação em saúde digna, com autores legítimos, defende algo assim. Mas é isto que está a predominar no sistema. Mais do que é importante dialogar, é importante aprender com diferentes concepções, mas é diferente. O mais importante é superar esta a cobrança autoritária com o nome de educação. Muchas gracias, profesor Eymar. No sé si el doctor Peñaranda quiera matizar algo más, porque si no pasamos a las preguntas que podamos tener de los participantes. Tal vez yo sí quiero Adelante. precisar algo, ampliar lo que dice Eymar. Miren, yo creo que lo que nos trae
Eymar, aquí es muy importante en el sentido de que estamos acostumbrados a que el problema de educación es entonces falta de información. Pero ahora en este sistema, en esta vida que tenemos de las redes sociales y cómo estos siguen intereses mercantilizados, políticos, etcétera, uno tendría que preguntarse qué es lo que se quiere cambiar. Y en este mundo de estas redes sociales. Yo en ese sentido recojo también algo que acaba de plantear el profesor Irán, y es que tenemos que pensar en la salud más allá de las enfermedades. Es pensar en la salud como una vida digna, podríamos decir, pero ¿qué es una vida digna? Habría que mirarlo porque habría diferentes posiciones y, y, y concepciones a esa vida que se valora. Pero tendríamos que mirar sobre los derechos y en este sentido sería una educación que realmente propenda por fortalecer las capacidades eh, y las oportunidades para hacer, ser, eh, hacer y hacer. Lo otro es la necesidad de una conciencia crítica, precisamente creo que ahora es importante. Quería como aportar estos elementos a lo que acaba de decir el profesor Eymar y entonces entremos a la otra pregunta. Gracias. Gracias, profesor Peñaranda. Reconocer ante la audiencia de que estas dos preguntas que orientan el webinar de hoy, pues son preguntas que van a estar presentes en todo el ciclo de webinar que vamos a estar desarrollando. Es decir, esa definición de los aspectos teóricos y políticos de la educación para la salud a los que aspiramos y cuál es la intencionalidad del trabajo que hacemos, va a estar permeando en todos los temas de los próximos webinars. Me gustaría, por consideraciones de tiempo, pasarle la palabra seguida a la profesora Olga González para que nos recree las observaciones y las preguntas del chat. Sí, bueno, les quiero compartir algunas preguntas y reflexiones que se han realizado durante este espacio. Hugo Reyes nos plantea que cuál es la opinión de los profesores del modelo finlandés de educación en salud desde la prebásica hasta el grado 2. Carlos Guida nos habla que en qué medida creen que es posible modificar la perspectiva disciplinadora de la educación en salud en distintas universidades. Puede abordarse sin considerar la formación en derechos humanos y salud. Hugo Reyes de nuevo nos hace el comentario de que la neurobiología y otras ciencias nos dicen que el mejor momento para educar es la primera infancia, porque nos enfocamos, no, ¿por qué no enfocarnos en educar ahí? Emanuel Hernández nos plantea: estoy de acuerdo con el profesor Mourao, el intercambio de las experiencias sobre la educación popular en salud permite puedan avanzar las políticas y estructuras de salud de otros países y enfrentar las situaciones que afecten la salud. Debemos unirnos como países hispanos para avanzar hacia mejores políticas públicas. Vera Joana también interviene y nos dice que es importante el posicionamiento del profesor Eidmar sobre la aproximación de la educación popular con la realidad de la población. La educación popular parte de esta realidad y busca comprenderla al empezar el proceso educativo. Por esto es más efectiva en la búsqueda de la solución de los problemas de salud. Cindy Taborda nos habla que sobre educamos para que las personas logren su propia transformación de las realidades en las que viven, desde sus capacidades y necesidades sentidas. María Clara Albornoz nos habla desde la Fundación Sportica, organismo deportivo de bienestar y educación en salud mental en Ecuador. Quisiera saber, ¿la educación física y el deporte se considera en los ámbitos de educación y salud en América Latina y de qué forma? Paula Giraldo nos pregunta: ¿cuál es la relación o cómo se complementan, realimentan la educación popular y la determinación social de la salud
para este abordaje de las enfermedades crónicas. De nuevo, Hugo Reyes nos dice que el objetivo de la alfabetización sanitaria es mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos, empoderar al ciudadano para favorecer su autocuidado y la decisión compartida, y finalmente reducir costos. ¿Por qué en América Latina y el Caribe no se ha difundido y prosperado? ¿No será que las ideologías no nos dejan ver el bosque? Y finalmente, Carlos Guida vuelve a realizar una intervención y dice, ¿en qué medida creen que es posible modificar la perspectiva disciplinadora de la educación en salud en distintas universidades? Bueno, esta ya la había hecho él en el chat. Muchísimas gracias. Quisiera que la profesora Vera nos pudiera ayudar con las preguntas que tenemos en portugués y los comentarios. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenía un comentario inicial de Adriana Palú diciendo que son excelentes las puntuaciones del profesor Aymar. Eh, bueno, hay dos comentarios de Maria Silvéria dos Santos. Vou ler em português. Paulo Freire tinha a preocupação de ensinar de forma a levar os aprendizes a refletir. Para isso, se torna imprescindível a contextualização das lições oferecidas. Ele acreditava ser importante dar as ferramentas que permitiriam uma leitura não apenas das palavras, mas das situações e conjunturas de suas realidades e, num sentido mais amplo, do mundo. E, posteriormente, ela fez um outro comentário. Freire indicou que o primeiro passo para a qualificação dos processos formativos é reconhecer o sujeito e sua história, dando voz às pessoas, sabendo ouvir e respeitar quem são, quem somos, as verdadeiras necessidades e problemas de quem trabalha cuidando e para quem necessita de cuidados em saúde. Não desqualificar as produções da ciência, mas incluir os saberes e fazeres das pessoas sem suplantá-las, anulando os valores das pessoas em suas diversidades raciais, culturais e humanas. Este é o desafio para a gestão dos processos formativos no Brasil e no mundo, penso eu. Tem uma pergunta da Adriana Prestes Palu. Será possível romper com as forças que sustentam uma educação hegemônica que atende mais às demandas do mercado no contexto do capitalismo, com caráter higienista e ou estético? Capacidade de mobilização suficiente para fazer o contraponto em prol de uma educação em saúde que promova a reflexão crítica e propositiva, que se manifeste contra as forças que oprimem os sujeitos e se preocupe com a problematização, diálogo, emancipação, compartilhamento de saberes e construção coletiva e democrática de projetos de sociedade pautados na sustentabilidade e no bem viver? Essas são duas perguntas da Adriana, e tem uma pergunta de Jerônimo Judas Tadeu: como superar os desafios de levar saberes às equipes e para a população que estão nas cabeceiras, onde começa, dadas as dificuldades de acesso destas aos serviços. Cabeceiras, aí entendendo os lugares no interior do Brasil, né? Então, são essas as perguntas e comentários. Muchas gracias, profesora Vera y profesora González. Estamos tomando notas de todo este conjunto de preguntas y cuestionamientos. La mayoría de ellos van a ser canalizados para otros webinars en el futuro. De hecho, reconocer que en el conjunto de preguntas vinculadas al tema de la formación de talento humano en educación para la salud, reconocer que en la audiencia tenemos colegas que dirigen programas académicos de educación para la salud de Costa Rica, de la Universidad de Puerto Rico, de España,
de Argentina, de México, que son parte de la audiencia hoy y que de seguro estaremos invitando para futuros webinars a dialogar sobre cuál debe ser el futuro y los derroteros de la formación académica especializada en educación para la salud en nuestra región. Quisiera dar estos últimos 7 minutos que nos restan para ver si el profesor Eymar y el profesor Fernando Peñaranda quieren reaccionar a alguno de los comentarios o preguntas que se han planteado. Fernando, ustedes. Adelante, Eymar, yo después, vale. Há muitas perguntas, mas eu não tenho como. Mas eu gostaria de falar a partir de como superar a perspectiva disciplinadora de educação em saúde em la universidade. Eu penso que essa é uma experiência que nós outros temos na Universidade de Paraíba. Nós somos disciplinadores porque nós acreditamos muito em nosso saber de doutor. Mas lá não é tem pouco efeito discutir isto em la sala de aula. Lo necessário é enviar os estudantes pelas comunidades. E quando nós outros fazemos e aproximamos do estudante com respeito, com aproximação, há uma mudança de concepção, porque as pessoas surpreendem com a força criativa que há em la população. As pessoas surpreendem com a insuficiência de seu próprio saber para as situações que enfrentam. Não é uma questão de discussão teórica em la sala em las classes, mas de inserir e de criar espaços de problematização junto com os estudantes. E eu digo que é uma pedagogia universitária freiriana. E quando se faz isto, há uma outra pergunta. Educação popular, como supera os determinantes sociais? Muitos dos estudantes que foram para a comunidade nunca haviam discutido determinantes sociais. Não tinha nenhuma visão sociológica, mas os aspectos políticos dos determinantes aflora, se mostra com uma força tão grande que não é muito, não é o mais importante não é a discussão teórica, é o contato com a rede da realidade. E eu penso que ao se fazer isto, esse o que encanta em la educação popular, se faz trazendo as pessoas. E quando se discute, se cria grupos, se grupa movimentos que começam a lutar contra os fatores que eles estão limitando. Então, há algo, um enfrentamento de los determinantes por algo que nasce do trabalho em saúde. E como se diz, como a Adriana falou, como mudar a sociedade? E eu penso que nós outros no Brasil hoje estamos vivendo um momento muito rico com Lula em Lô. Mas de onde ha venido Lula? Lula tem venido dos trabalhos de educação popular. O Partido dos Trabalhadores ha venido dos trabalhos de educação popular. Então, há a possibilidade de transformação da sociedade, nasce não apenas por luta dos líderes políticos, das concepções, mas da formação de grupos de la base. É a força transformadora da educação popular. Muchas gracias, profesor Eymar. Profesor Peñaranda, adelante. Gracias, profesor Irán. Bueno, yo copié aquí las preocupaciones que nos acaban de plantear. Hay una preocupación por el cambio en la formación del talento humano en salud en la universidad.
la educación en la primaria infancia, cómo partir de la realidad, cómo lograr que las personas puedan transformar sus realidades, la complementación teórica entre educación popular y determinación social, pero también si se pueden eh, complementar las diferentes visiones o corrientes, si se articulan, cómo se articulan, eh, la difusión o por qué, cómo se relacionan con otros discursos, cómo nos relacionamos con otros discursos, como el de la alfabetización en salud, cómo trabajar con poblaciones aisladas, eh, cómo romper con la educación hegemónica que tiene unos intereses, pero que además está sustentada por fuerzas sociales, económicas para mantenerse. Eh, si la educación física y deporte hace parte de la educación en el campo de la salud. Entonces, si ustedes ven todas estas preocupaciones que hay acá, lo primero que podemos concluir es que de lo que estamos hablando no es un asunto de técnicas, no es un asunto instrumental, es un asunto político, epistemológico, teórico, que requiere una visión transdisciplinar y que en general estamos pensando que debe haber un proceso de transformación de lo que hacemos los educadores, educación en el campo de la salud, un cambio en las políticas, etc. Entonces, yo quisiera terminar diciendo pues, que cada una de estas preguntas implica una reflexión amplia. Esperamos que en esta serie de webinarios que vienen vamos avanzando en abordarlas, las vamos a tener en cuenta y algunas de ellas las podemos profundizar. Pero lo que quiero llamarle la atención es a la necesidad precisamente de trabajar juntos. Son problemas mayúsculos, muy complejos, luchando con poderes digamos, muy fuertes, poderes y fuerzas sociales que requieren precisamente el trabajo concertado, movimientos sociales, lucha política, que un trabajo de estos digamos, de trabajo cooperado, de compartir experiencias nos puede ayudar a todos para continuar con estos, digamos, con estos propósitos que nos hemos trazado. Gracias por las preguntas a todos y todas, por los comentarios y gracias al profesor Irán por su magnífica moderación. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a los participantes a nombre del Programa Latinoamericano de Promoción de la Educación en el campo de la salud. Agradecemos la participación de sobre 107 participantes de la comunidad internacional en este primer webinar que nos presenta y nos entusiasma a planificar y programar los próximos webinars vinculados al tema de la educación para la salud en nuestra región. Agradecer a nuestros colegas panelistas, al staff de UNESCO por facilitar la parte de programación y el componente técnico de esta actividad. Gracias también a las compañeras que nos han permitido transitar con las reflexiones y las preguntas, ¿verdad? Doctora González, profesora Vera Joana, por su colaboración. A todos y todas, muchas gracias por su participación en este webinar que aspiraba a poner sobre la mesa la importancia de la educación para la salud, en las corrientes de pensamiento, los aspectos políticos y filosóficos y la gran contribución de nuestra América Latina al campo de la educación para la salud y la educación popular en salud. Gracias a todos y todas. Muy buenos días, muy buenas tardes.